carta a los tesalonicenses. Hemos empezado la semana pasada a estudiar el capítulo 1 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos, hermanos, a repasar un poquito el día de hoy. El capítulo 1 en el versículo 5. Luego que me acompañen. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice ahí, esto es demostración del justo juicio de Dios. Ya hablamos del justo juicio de Dios la semana pasada. Ahora, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Esto es para que sean tenidos por merecedores del reino de Dios. Sabemos que al final del día, si somos salvos, será enteramente por la gracia de Dios. Y sabemos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Acompáñenme aquí. Si somos salvos es por gracia, por un regalo inmerecido de Dios. Nadie merece ir al cielo. No obstante, la gracia nos instruye, la gracia nos enseña. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces la gracia de Dios, que es para salvación, nos enseña, nos instruye. Y al enseñarnos y al instruirnos, nos hace un llamado. ¿Un llamado a qué? Dice ahí versículo 12. A renunciar a la impiedad. Es decir, a tener un comportamiento adecuado. Un comportamiento que es digno de la esperanza que tenemos, según el versículo 13, de que Jesucristo se ha de manifestar, ha de venir. Bueno, todo aquel que tiene esa esperanza debe aceptar ese llamado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Acompáñenme, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, primeramente. En la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, si realmente eso pasó en nosotros, dice el capítulo 3, versículo 1, si pues, haber resucitado con Cristo, si de veras murieron al pecado, si de veras nacieron de nuevo, si en verdad fueron sepultados con él y también resucitados con él para dar en vida nueva. Buscar las cosas de arriba. Es decir, pongan su meta, su prioridad, sus objetivos en ese llamado, en llegar allá, en llegar a la eternidad, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira no en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces lo que yo debo de estar buscando es vivir allá, alcanzar esa meta, llegar, no llega a Colosenses 3, acompáñame a Filipenses. Filipenses 3. Eso es lo que me hace contento, esa búsqueda. Versículo 7. Después de mencionar sus credenciales, las cosas que lo harían sentirse orgulloso, las cosas que lo hacían ser un ejemplo para los demás, ser admirado, ser respetado, incluso tener patrocinio para lo que hacían. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes eso era mi misión, antes ese era mi propósito, esa era mi razón de ser, mis ganas de acostarme a dormir solamente para despertarme pensando en eso. Pero ahora, dice aquí, esas cosas las estimo como perdido. Como que yo estaba mal de la cabeza, como que no sabía cuál era el propósito de Dios para mí. Vivía para mí en lugar de vivir para Cristo. Y luego dice aquí en el versículo 8, y ciertamente aún, no solamente cuando conocí el amor de Dios, dije esto es basura, esto no me sirve, esto me estorba, esto me es tropiezo, esto lo tengo que quitar, sino que no me arrepiento de esa decisión. Me alegro, me siento gozoso de haber renunciado a la inquietud de los deseos mundanos. Me alegro de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Me alegro de mi nueva vida en Cristo. Me alegro de hacer ahora el propósito de Dios para mí, en lugar de cumplir mis propios sueños o mis propios anhelos. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y no lo dice con nostalgia, y no lo dice con tristeza, no lo haga. No lo dice con desesperación, lo dice con pasión, con alegría. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En el texto griego dice, lo tengo por excremento, para ganar a Cristo. Hay algo que tengo que ganar, hay algo que tengo que obtener y me esfuerzo por tomarlo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, con la meta, con el objetivo, con el propósito, con esa intención. ¿Cuál, Pablo? A fin de conocerle. No se refiere al conocimiento que tenemos por revelación divina. No se refiere al conocimiento que tenemos de la Escritura, sino de poder estar con Él, de poder convivir con Él, de poder pasar tiempo, de poder contemplarlo y poder admirarlo en su naturaleza, en su esplendor, en su gloria divina. Y luego dice ella, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su gloria, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual tú también has sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, las cosas de este mundo, las cosas temporales que van a desaparecer, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos completos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Porque en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Cuál regla? Sintamos una misma cosa, esa entrega, esa pasión por conocerle y llegar a su vida. Lo mismo dijo con otras palabras en la segunda de los Corintios, ya para tener diferencias para no conocerse. En la segunda de los Corintios, capítulo 4, dice, versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve situación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas que ya dejamos, sino las que no se ven, su gloria, conocerla, el poder de su resurrección. No dice aquí, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, 5.1, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo que forma este forma de volver, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que dice ahí, eterna en los cielos. Y por eso también vivimos deseando ser vestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos sellados vestidos y no desnudos. Es decir, por más posesiones que podamos tener, mientras estemos en este cuerpo, sentimos esa angustia, esa aflicción, esa desesperación, porque quisiéramos ya estar allá, quisiéramos pasar la eternidad ya con Él desde ahora. Nos sentimos como si estuviéramos desnudos y nos hace falta vestirnos. Bueno, un día nos vamos a vestir de aquella habitación celestial. Dice el versículo 4, porque así mismo los que estamos en este cuerpo humano, en este tabernáculo, en esta habitación temporal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, el poder de su resurrección. Primero a los Corintios 15 menciona, tenemos este cuerpo terrenal y temporal, pero entonces tenemos un cuerpo celestial, con una gloria celestial. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las alas del Espíritu. ¿Y para qué nos dio las alas del Espíritu? Para la redención de nuestro cuerpo, para que resucitemos en aquel día como sello de nuestra salvación. Conocéis pues uno, pues dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, en vista de esto, en vista de que Cristo se va a manifestar para llevarnos con Él, por esta razón, para ser dignos de ese nuestro llamado celestial, comportémonos de la siguiente manera. Tengamos un comportamiento a la altura. ¿Cuál es? Hacer morir vuestro terrenal en vosotros. Fornicación, toda clase de inmoralidad sexual, pues, incluida la pornografía, el adulterio, la fornicación, la lascivia, y luego menciona ahí impureza, todo lo que es impuro, todo lo que no es sano, todo lo que contamina la mente y el corazón y nuestra relación con Dios, pasiones desordenadas, es decir, que tengamos dominio propio y control de nuestros impulsos, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, cosas que te estorban de ser digno de habitar en el cielo. Cosas que te estorban de tener comunión con Dios y de que cuando Él venga te lleve a su presencia. Cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivisteis. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ya del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo. Nos quitamos el viejo hombre, no nos empalmamos otra vestimenta. Nos quitamos el viejo hombre y nos pusimos un vestido nuevo, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, que dice ahí, renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es justo y morir es ganancia. Y dice también aquí, vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros y perdonándolos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacemos nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vestido perfecto. Y la palabra de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asumimos fuimos llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. Ese es el comportamiento, ese es el llamado que tenemos. Acompáñame también a la primera carta de Juan, capítulo 3. En primera Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué dice hermano? Sí, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, todo aquel que ha recibido y que ha aceptado este llamado y que ha decidido ir con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y entonces dice Pablo ahí en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Segunda de los Tesalonicenses, versículo 5. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecemos. Acompáñenme a Efesios 4:1. Aunque preso, Pablo sigue advirtiendo, sigue amonestando, sigue exhortando, sigue animando. Yo pues, preso del Señor, os ruego, les suplico, les imploro que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que el llamado pues que les hizo Dios, en la primera carta de Pedro también, capítulo 1, no solamente Pablo, Pedro también,
llamados. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en vuestras palabras, en vuestros pensamientos, en vuestras acciones, en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza con los hijos, en el trato a los padres, en el trato a nuestros semejantes, en toda vuestra manera de vivir, sed santos, como aquel que os llamó. Como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién lo hizo? Como aquel que os llamó. ¿Quién fue el que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el capítulo 2, versículo 13, fíjense lo que está escrito: pero nosotros, la iglesia, nosotros, ustedes y yo y ustedes, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Para alcanzar la gloria de los Dios. Nosotros debemos dar siempre ¿qué? Gracias a Dios. Versículo 14, a lo cual nos llamó. ¿A quién iban a dar gracias? A Dios. ¿A qué nos había llamado? ¿Quién nos había llamado? Dios. ¿Cómo nos llamó? Por medio del Evangelio. Es decir, por medio de la gracia de Dios, del regalo de Dios, del sacrificio de Cristo, que vino y pagó el precio de nuestra redención, para enseñarnos que tenemos que denunciar la impiedad de los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando a que el día de Dios nos. Y Pablo dice que seamos tenidos por ricos, que seamos tenidos por merecedores. Ya está el camino, pero es un camino angosto. Hay un camino ancho y un camino angosto. Es decir, para que elijan bien, para que escojan bien. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 15. Perdón, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. No te vayas a salir del camino. No dejes de oír su voz. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, o sea, el que permanezca hasta el fin, el que haga todo lo que está indicado en el llamamiento de Dios, en el Evangelio, en la gracia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Y ya no dice a la iglesia en Sardis, se lo dice a quién? A las iglesias. A todas las iglesias de Cristo en todo el mundo. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Estos son dignos, los que no han manchado sus vestiduras. 5, 4 y 5. Así que no se manche de pecado. Así que no se manche de amargura. Así que no se manche de lujuria, de lascivia, de pornografía, de odio, de desprecio, de chisme. 5:4. Y lloraba yo mucho
porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Después de esto, menciona la palabra de Dios. Versículo 9, el capítulo 7, versículo 9. Después de esto, miré. ¿Se acuerda cuántos antes de que apareciera el león de la tribu de Judá era digno? Ni siquiera de mirarlo, ni siquiera de estar allí. Pero ahora, dice el capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud que podía, dice ahí, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora hay una gran multitud, antes no había ninguno. Y ahora hay una gran multitud. ¿Cómo es eso posible? Acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 1. Fue gracias al Cordero. Y fue gracias a la sangre del Cordero. Primera de Juan 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, los anunciamos. Dios es Dios. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del león de la tribu de Judá, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es el impulso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso, su palabra no sea en nosotros. Así que cuando usted cree que no diga, bueno, pues ya no soy digno de su llamamiento, pues de una vez me atasco. A fin que ya pequé y no me tenía que manchar y ya me ensucié. Pues de una vez, no. Arrepiéntase. Confiésele a Dios sus pecados. Porque entonces la sangre de Cristo le continúa a qué? Le continúa la mano. Fíjense lo que dice Isaías 1:18. Si usted ha reconocido que le ha fallado al Señor, si usted ha reconocido que tiene pecado en su vida y que ha manchado sus vestidos blancos que Dios le dio, venid luego. Y venir luego no se refiere a cuando el niño dice, cuando usted le dice, ¿tienes tu cama? Luego. No, luego significa ya, al momento. Hemos estado utilizando mal esa palabra cuando luego lo hago. Pero luego significa luego. Además tiene más sentido cuando se dice luego. O sea, ya, al instante, al momento. Y dice aquí, venid ya, venid en ese momento, dice Jehová. Y estemos acuerdo. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la tiniebla, serán blancos. A veces es como la nieve. Totalmente. Vean los rayos del sol en la nieve y los perciban. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿qué dice?
Lo que está diciendo Dios es: si manchaste tus vestidos, ven ahora, ¿qué estás esperando? Antes de que Cristo venga. Entonces, hermanos, empezando ahí a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, sí es cierto, hay un justo juicio, sí, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras, pero las buenas noticias es que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. La buena noticia es que en Cristo Jesús esos vestidos que tenemos constantemente se están lavando en la sangre del Cordero. Pero necesito ser aquí ahora reconocer: Señor, yo me fallé, Señor, yo he pecado, Señor, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, no puedo ni ver que se me caiga cara de vergüenza porque mi pecado está delante de ti. Yo reconozco mis rebeliones, reconozco que he pecado, perdóname. Y entonces todas esas manchas serán quitadas. Y así, si Cristo viene, yo seguiré siendo digno de estar en su presencia, no porque no pequé, sino porque reconocí a tiempo, antes de que Cristo viniera, que hay pecado en mi vida. Y porque la reconocí, porque lo reconocí, perdón, la sangre de Cristo su Hijo me limpia de todo. Y así podemos decir: si Cristo viene, yo soy digno de entrar en el reino de los cielos. No porque yo pagué el precio, no porque me lo pagué, sino porque alguien más hizo mi reservación en los cielos. Que no se endurezca en su corazón con el engaño del pecado. Que no se confíe. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas las escribo no para que sigan pecando y pidiendo perdón. Sí, es para que sepan que si pecamos tenemos abogado para con Dios el Padre, Jesucristo el justo. Pero esto lo escribo, ¿qué dice? Para que ya no peque, para que renuncie por completo al pecado. Pero Dios conoce nuestra naturaleza y sabe que en más de una ocasión vamos a fallar. Entonces no te desanimes. Y seguirás siendo digno de entrar al cielo. No porque tú eres digno, sino porque hay Cordero y león de la tribu de Judá. Y gracias a que ese Cordero entró en la presencia de Dios, después dice Juan, yo pude ver que había primero 144,000 sellados, y después de esos 144,000 sellados dice una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de todas las naciones. Porque la sangre de Cristo es suficiente para sanar, para limpiar a cualquiera, en cualquier parte, en cualquier momento. Y aquí ahora el tiempo se sabe, y aquí ahora es de deseo. ¿Se ha pecado? ¿Se ha pecado el Señor? La buena noticia es que hay perdón de pecados, hay vida eterna y una herencia que todavía no existe.